Muy buenos días. Procedemos al informe de la jornada respecto a la evolución de la pandemia de COVID. Y lo primero que queremos señalar es que, como ustedes saben, hoy día parte un gran esfuerzo, se ha iniciado ya un gran esfuerzo en el Gran Santiago por disminuir los casos nuevos asociados a esta enfermedad viral. Y en ese sentido queremos destacar muy sinceramente el ánimo de colaboración que hemos encontrado en los alcaldes, alcaldesas de la región, y me refiero muy particularmente a aquellas comunas que entran en cuarentena hoy día a las 10 de la noche. Hemos visto disposición de colaborar con la fiscalización. Ayer el presidente de la República hizo entrega de un decreto supremo que les proporciona más atribuciones en esa línea. Nosotros también, en el mérito de la alerta sanitaria, vamos a entregar atribuciones para un mejor trabajo, coordinación y colaboración con los municipios y poder de esta manera efectivamente dar esta batalla, como hemos dicho, con todas las herramientas. Agradecemos, por supuesto, la disposición de las Fuerzas Armadas y de Orden que han desplegado en la capital una gran cantidad de efectivos, y ahí el ministro Espina ha tenido un rol muy fundamental en apoyar lo que significa estas medidas que también agradecemos. Sin ir más, quisiera hacer una pequeña revisión de los grandes números, si se me permite, y lo primero que queremos mostrar, porque siempre hay necesidad de mayor información, es cuál es la comparación de letalidad, vale decir, de casos que fallecen una vez que se infectan por coronavirus. Y como hemos señalado, efectivamente dentro de los países de la OECD, ayer comparábamos con países de América Latina, Chile tiene una de las cifras de letalidad más bajas de esta Organización Internacional de Cooperación, solo levemente superior a la de Islandia, que es el país que tiene la menor letalidad. Letalidad, insisto, es de 100 personas que se infectan de coronavirus, cuál es la probabilidad del riesgo o la realidad que alguna fallezca. Y en el caso nuestro, es en este informe de la OECD, era de 1,3%, o sea, de cada 100 personas, en promedio 1,3 en nuestra historia ha fallecido. También me parece importante aumentar esta información en el sentido de cuál es la evolución de esta letalidad en Chile. Y como se ve, efectivamente, gracias a los esfuerzos que hemos hecho todos como país, nosotros tuvimos una letalidad, o sea, una probabilidad de morir de cada 100 enfermos que llegó a ser del orden de 1,4%, y hoy día está regresando rápidamente y está en 1,1%, lo que refleja, ¿no es cierto?, el esfuerzo que se ha desplegado en nuestra nación. El otro aspecto que quiero enfatizar, a pesar de que lo mencionamos ayer, cuáles son los criterios para determinar que una determinada localidad, comuna, pueblo, región, entran en un periodo de cuarentena o pueden abandonar esa medida tan estricta. Y estos criterios tienen que ver con, en primer lugar, el número de casos activos. O sea, en un momento determinado, cuántos casos capaces de transmitir la infección en esta comuna, en este lugar, en este barrio, tenemos, cada uno de ellos con un potencial, ¿no es cierto?, de todos los días infectar a otras personas, y por lo tanto, mientras mayor sea el número de personas contagiantes, es mayor el riesgo para la comunidad donde esta persona está inserta de que la infección se generalice. El segundo es el cambio, el aumento o reducción, si se va a relajar la medida, de la incidencia de casos activos. O sea, cuando tomamos 100.000 habitantes estandarizados en un lugar determinado, o el equivalente a 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos casos activos? O sea, la densidad de casos activos, ya no solo el número, sino densidad por población. Podemos tener localidades enormes en población
en que tienen un número que uno dice es importante de casos, pero como densidad por población es relativamente poco y viceversa. Y entonces analizamos 2 veces a la semana, sino 3 veces, cuál es el cambio en la incidencia, si va hacia arriba o hacia abajo. En tercer lugar, cuál es la concentración de casos activos por kilómetro cuadrado en 100 manzanas. A veces uno puede tener un número de una comuna entera, pero ve que estos casos están concentrados en una parte específica y lo que corresponde entonces es generar medidas específicas para ese sector, para ese barrio, en lugar de declarar toda la comuna en cuarentena. Y en último lugar, ¿cuál es la capacidad instalada de la red asistencial integrada para COVID de atender estos casos que pudieran aumentar o pudieran presentarse en el futuro si los contagios aumentaran? Y eso uno puede fácilmente calcular qué riesgo, qué incidencia va a tener en las hospitalizaciones, en tratamiento intensivo, en uso de ventiladores mecánicos. Un último tema al que quiero referirme en esta introducción es un tema específico de un joven que falleció en el día de ayer en la región metropolitana. No ha sido habitual, en realidad nunca hemos hablado de casos particulares específicos en esta cuenta, pero tratándose de un joven que falleció, ha producido, por supuesto, una gran preocupación ciudadana y en ese contexto lo primero que tenemos que decir es que acompañamos a la familia y que nos duele muy profundamente este fallecimiento debido a una infección o una neumonía por el virus, el coronavirus que nos afecta. Muy particularmente nos complica, nos duele más aún, porque este niño, desde su nacimiento, tuvo una vida plegada de dolor, con una inmunodeficiencia primaria, después con una suerte de síndrome linfoproliferativo, una suerte de leucemia asociada a linfocitos, múltiples infecciones, múltiples enfermedades, periodos prolongadísimos, que ya se cuentan por años, hospitalizado, múltiples cirugías, trasplante de médula para tratar de fortalecer sus defensas que estaban, como digo, desde el nacimiento prácticamente ausentes. En el mes de enero recién pasado, sin abandonar el hospital, infección generalizada por hongos, infección por un virus muy grave que es el citomegalovirus, y en este contexto él contrae esta infección por coronavirus y termina desgraciadamente falleciendo. Vamos a decir poco o nada más de este caso, corresponde a las autoridades locales, al hospital donde se atendió, a hacer referencia con mayor detalle, pero, insisto, creo que todo Chile ha estado conmovido en las redes sociales, en los medios de comunicación, por este terrible caso ocurrido ayer y todo nuestro sentimiento de compañía en el dolor, en esta pérdida a su familia, que heroicamente ha luchado por años, casi por 14 años, por sacar adelante a este niño y teniendo este desenlace que menciono ahora. Gracias. Muy buenos días. Vamos a pasar ahora al reporte que hacemos todos los días con respecto a la pandemia. Con respecto a la situación mundial, ustedes saben que ha ido aumentando el número de personas contagiadas. Ya hay más de 3.800.000 personas contagiadas a nivel mundial, de las cuales han fallecido más de 269.000 y se han recuperado más de 1.200.000 personas. Los 10 países que presentan el número de más alta tasa de contagios, lo hemos venido diciendo los últimos días, no ha cambiado mucho, son principalmente Estados Unidos y algunos países de Europa, España, Italia, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania y Brasil. ¿Cuál es la situación de las Américas? La situación de las Américas sigue siendo parecida a los días anteriores. Está liderando Brasil con el mayor número de casos, más de 135.000 casos y más de 9.000 fallecidos.
En segundo lugar está Perú, con 58.000 casos y más de 1.600 fallecidos. Después viene Ecuador y en cuarto lugar está México. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas hasta el día de ayer? En el día de ayer se registraron 1.391 casos nuevos, de los cuales 1.183 son casos de personas sintomáticas y 208 casos de personas asintomáticas, lo que da un total al día de hoy de 25.972. De ellos, de estos 25.972, ya se han recuperado 12.160 personas y están activas 13.518, es decir, las 13.518 personas son aquellas que en este momento pueden contagiar y son las que deben estar en un aislamiento estricto, junto a también, por supuesto, los contactos estrechos de ellos para disminuir la propagación del virus. En último lugar, quiero lamentar el fallecimiento en el día de ayer de 9 personas contagiadas por coronavirus. Hay 2 personas de la región metropolitana, 2 de la región de Antofagasta, 5 de la región metropolitana, 1 de Valparaíso y 1 de la región de Ñuble. Algunos temas que es importante recordar, el ministro ya lo recordó, en el día de hoy entran en cuarentena 12 comunas más de la región metropolitana a partir de hoy día. También es importante recordar, y muy importante, las aduanas sanitarias que están en la región de Valparaíso y de Viña. ¿Y por qué es tan importante? Porque no queremos que las personas de la región metropolitana o de otras regiones se trasladen a esas regiones para disminuir la propagación del virus. Sabemos que el mayor número de casos sigue siendo concentrado en la región metropolitana, más de un 80% de los casos nuevos son en la región metropolitana, por lo tanto es muy importante que las personas que viven en la región metropolitana no se trasladen a otras regiones para disminuir la propagación del virus. También quiero recordar que tenemos 6 cordones sanitarios que siguen vigentes en nuestro país y también los cementerios no podrán funcionar entre el 8 y 10 de mayo este fin de semana. Van a permanecer cerrados todos los cementerios de nuestro país para disminuir la aglomeración de las personas en esos lugares, que sabemos que es un lugar donde las personas suelen ir a ver, especialmente este domingo, que es el Día de la Madre. Hacemos un llamado a las personas a disminuir las aglomeraciones este fin de semana para contener este virus, que sabemos que tenemos que seguir tomando todas estas medidas. Voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. En esta ocasión quisiera comenzar anunciando lo que ayer comenzamos, que es la utilización del nuevo centro hospitalario de Huechuraba. Este centro hospitalario de Huechuraba que va a contar hasta con un máximo de 800 camas para poder atender a nuestros pacientes. Sabemos que la situación hoy lo amerita más que nunca. Nosotros durante los meses del verano nos propusimos un plan que consistía en aperturar 4.000 camas adicionales para agregar a nuestra red integrada de COVID-19. Y bajo esas 4.000 camas establecimos distintos programas. Uno era el adelantamiento de 5 hospitales, los cuales ya están puestos en marcha y son el Hospital de Ovalle, de Angol, de Padre Las Casas, del Gustavo Frick en la Ciudad del Mar y en la comuna de Cerro Navia el Hospital Félix Bulnes. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas nos colaboraron con 700 camas que ya están distribuidas en las distintas regiones del país. Asimismo, hemos habilitado este centro hospitalario Huechuraba, que ustedes pueden estar viendo la imagen en este minuto, en donde recibiremos pacientes de cualquier comuna que sea necesario. Este es un centro hospitalario que está pensado en poder recibir los pacientes más leves que se hospitalizan normalmente en los hospitales y que a propósito de la complejización de camas, es decir, del paso de camas básicas a camas de cuidados intensivos que hemos realizado dentro de los hospitales, hemos tenido la necesidad de
aumentar nuestras camas básicas medias para poder atender al resto de los pacientes más leves. Ayer hemos ya iniciado esto, lo vamos a realizar paulatinamente para mantener las condiciones de seguridad y de calidad que debemos ofrecer a este tipo de pacientes. Y el día de ayer hemos recibido a 7 pacientes de distintas comunas como son Independencia, Pudahuel, Huechuraba y otras comunas de la región metropolitana. El día de hoy se van a empezar a recibir pacientes de la zona suroriente, es decir, de las comunas de La Florida, de Puente Alto, entre otras. ¿Y cuál es la idea de esto? Seguir, obviamente, nuestro plan. Nosotros nos trazamos un plan durante los meses del verano en el cual íbamos a aumentar fuertemente nuestra capacidad de testeo, lo cual ya está demostrado. El día de ayer hicimos un récord de 12.000 test por PCR durante las últimas 24 horas. Hemos aperturado los hospitales, tenemos las camas y ahora, obviamente, aún tenemos que seguir aumentando nuestras camas de cuidados intensivos. Pero además de esto, debo anunciar que ya el día de hoy comenzó a llegar el primer módulo del hospital modular que hemos considerado. Son 100 camas que vamos a adosar al Hospital Sotero del Río para ir, obviamente, en ayuda en esta zona de la región metropolitana que está teniendo un mayor número de contagios. Y es por eso que estas 100 primeras camas que ya aterrizaron en nuestro aeropuerto de Pudahuel van a ser destinadas en los próximos días para apoyar la labor asistencial del Hospital Sotero del Río. En relación a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, el día de ayer, hasta las 21 horas, contamos con 508 pacientes, de los cuales 419 se encuentran en ventilación mecánica y 79 de ellos se encuentran en un estado crítico. En relación a la cantidad de ventiladores disponibles, nosotros, hay que recordar, tomamos el control de la totalidad de las camas, tanto públicas como privadas. ¿Para qué? Para poder ofrecer al día de hoy 569 camas de cuidados intensivos que están a disposición de cualquier persona que lo necesite. Y ahora especialmente a los santiaguinos, a la región metropolitana. Y de la misma forma en como lo hicimos para la ciudad de Temuco, para la ciudad de Punta Arenas, para la ciudad de Osorno y de Chillán, en donde todos los recursos se pusieron a disposición de esa ciudadanía que sufrió una ola de contagio inicial y pudimos aumentar fuertemente nuestra capacidad hospitalaria, pudiendo también trasladar pacientes hacia otras ciudades y llevar equipos médicos a apoyar a esos hospitales. Ahora vamos a utilizar la misma estrategia aquí en la región metropolitana de acuerdo a los últimos contagios que estamos teniendo. En relación a la cantidad de test por PCR, ayer se realizaron 11.735 exámenes por PCR, acumulando ya 255.961 exámenes. Esto obviamente nos sitúa en el primer lugar dentro de Sudamérica y a un nivel muy alto en cuanto a otros países, incluso de Europa. Eso es la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas. Subsecretario, subsecretaria, ministro, buenos días. Desde el Colegio Médico han insistido en la necesidad de entregar permisos especiales para los cuidadores de los hijos de funcionarios de la salud. ¿Se ha pensado alguna medida en ese sentido? Nosotros hemos trabajado constantemente desde ya hace varias semanas con todos los dirigentes nacionales. Nos juntamos semanalmente con cada uno de ellos representando a los enfermeros, a los técnicos de enfermería, a los profesionales de la salud y a tantos otros gremios que existen, tanto en la atención primaria como en los hospitales. Y hemos logrado cosas muy importantes. Hemos logrado, por ejemplo, que a partir de una enfermedad laboral, la Suceso ha emitido un pronunciamiento para que toda enfermedad por coronavirus de un trabajador de la salud sea considerada como enfermedad laboral. Ahora también hemos emitido comunicaciones a los distintos servicios de salud. ¿Para qué? Para que dentro de cada establecimiento se otorguen las facilidades para poder trasladarse y evitar que el personal de salud se contagie con otras personas. Y lo mismo también en el sentido de otorgar residencias. ¿Con qué objetivo? Con que funcionarios de la salud que sean catalogados como coronavirus positivo o contacto estrecho eviten obviamente llevar el virus a sus familiares, a sus hogares y puedan realizar una cuarentena de forma efectiva.
Y seguimos trabajando, todas las semanas nos reunimos y si es necesario poder levantar alguna otra situación en cuanto a poder dar facilidades para los funcionarios para poder trabajar esta pandemia, lo vamos a seguir realizando. ¿Cuándo podría ser eso, subsecretario? Nosotros nos reunimos todos los días. En la medida que vayamos concretando los avances, se van a ir comunicando a quien sea necesario. Buenos días, ministros, subsecretarios. ¿Cuál es el actual protocolo o restricciones de visita a niños, a menores que estén hospitalizados? ¿Se van a fortalecer estos protocolos? Esto, por supuesto, entendiendo lo complejo y lo difícil que es la situación, primero sanitaria, de resguardo, pero también anímica de estos menores que no pueden ver a sus padres por un largo periodo de tiempo. Nosotros ya tenemos protocolos establecidos, tanto para regular las visitas y en cada uno de los establecimientos, independiente de la complejidad de estos. Pero hoy día creo que estamos en una situación particular y por respeto a la familia, al dolor de esta familia, no me voy a referir en profundidad a estos y obviamente cualquier otra información será entregada de parte del hospital. Buen día, ministros, subsecretarios. Solamente pedirle, entendiendo lo delicado de la situación, puntualizar si es que se aplican y se aplicaron también en este y otros casos de niños con inmunosupresión, protocolos como elementos de protección personal o la toma de temperatura. Y en otro tema también consultar sobre la ocupación de camas críticas. Hoy vemos un aumento también en los pacientes en UCI. ¿Cuál va a ser la estrategia cuando esto aumente, considerando también que la evolución de la enfermedad implica que luego de 7 a 10 días los pacientes que se agravan necesitan atención hospitalaria y en los últimos días hemos visto también un importante aumento en casos nuevos? ¿Se van a considerar, por ejemplo, la reconvención de camas o el envío de pacientes a otras regiones? Muchas gracias. A ver, nosotros ya tuvimos 4 experiencias bastante significativas para poder actuar dentro de nuestro territorio. Sucedió un nivel de contagio en Punta Arenas altísimo. Nosotros tenemos una tasa en Punta Arenas similar a la que ocurre en estos minutos en España. Por lo tanto, creo que pecamos un poco de centralismo en no poder observar lo que allá en Punta Arenas ha ocurrido y que se resolvió de muy buena forma. Nosotros aumentamos muchísimos las camas de cuidados intensivos. Además, se aplicó una cuarentena que fue respetada por la ciudadanía y eso permitió reducir la cantidad de contagios, la velocidad de contagios para que la red asistencial pudiese otorgar el cuidado necesario a cada ciudadano que lo requiso. Y también trasladamos pacientes, trasladamos más de 14 pacientes a distintos puntos del país. Y es por eso que esta misma estrategia que se aplicó en Araucanía, en Osorno, en Chillán y con mucho éxito también en Punta Arenas, nosotros la vamos a aplicar ahora en Santiago, reforzando obviamente la cantidad de ventiladores, entregando un mayor número de camas como ha sido la puesta en marcha del Centro Hospitalario Huechuraba, pero fundamentalmente aquí estamos hablando que hay personal, no es camas, no estamos hablando solamente de equipamiento, sino que hay un personal que tiene que estar atrás y que es muy importante para el cuidado de cada uno de los pacientes. Y ese personal ha sido capacitado. Llevamos varias semanas entregando capacitaciones a más de 30.000 personas a través de un convenio que hicimos con la Sociedad de Medicina Intensiva del país y hemos podido, obviamente, entregar esa capacitación para resolver de buena forma. Y los resultados lo demuestran. Nosotros tenemos hoy día una tasa de letalidad desde las unidades de cuidado intensivos de un 8%, en comparación a, por ejemplo, la tasa de letalidad que tienen en las mismas camas en la ciudad de Nueva York, que se acerca entre el 70 y el 80%. Estamos hablando de resultados muy buenos de acuerdo a los que se están manejando en otras ciudades del mundo y es de esa forma en cómo nosotros ahora vamos a aplicarlo aquí en la región metropolitana. Si es necesario trasladar pacientes, lo vamos a realizar. Si es necesario traer ventiladores de otro lado, también. Hay que considerar que los ventiladores siguen llegando a nuestro país y en la medida que esos están llegando, se están entregando a los hospitales de acuerdo a la necesidad epidemiológica, es decir, a la cantidad de hospitalizados que cada uno de estos tiene. Disculpe reiterar sobre el uso de elementos de protección personal, si es que se hizo ese protocolo anteriormente en el hospital, toma de temperatura para las visitas de pacientes, sobre todo menores con este problema de inmunidad.
Nosotros tenemos protocolos que establecen obviamente el uso de elementos de protección personal, que establecen la regulación de las visitas y todo eso se está aplicando en nuestros hospitales. El segundo juzgado del trabajo de Santiago determinó obligar a la clínica Las Condes a poner en aislamiento social hasta el término del estado de catástrofe a los funcionarios que califiquen como población de riesgo. Esto eventualmente podría replicarse en otras clínicas, hospitales. ¿Cuál es el llamado del MinSal frente a esto? Sabemos que han autorizado a los jefes de servicio a liberar al personal de salud, pero no es una obligación. ¿Cuál es el llamado de ustedes frente a esto? A ver, nosotros tenemos establecido ya nuestras indicaciones, pero en el caso particular de lo que usted menciona, es un conflicto entre una institución privada y su gremio. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a referir mientras esté en curso este trámite judicial. ¿Que podría replicarse eventualmente en hospitales públicos, en clínicas? Hasta que este fallo no se resuelva, nosotros no nos vamos a pronunciar. Finalmente, preguntarle por el carnet COVID. Se informó que se iba a empezar a entregar este fin de semana, probablemente en algunas regiones. Si hay más información al respecto. Cedo la palabra al ministro. Efectivamente, se va a empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones. Muchas gracias por sus preguntas y su interés. Y todo lo que puedan ayudar a difundir el esfuerzo que tenemos que hacer como ciudad ahora, como Gran Santiago, durante este periodo de cuarentena. Se los agradecemos enormemente en el rol social que tiene en todos los medios de comunicación y que ustedes hacen en forma tan adecuada. Muchísimas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.